Bienvenidos a este video explicativo de un problema que se resuelve aplicando la ley de los senos. El problema consiste en lo siguiente. Si nos pide que determinemos la longitud de un puente de la figura observada, si la distancia del punto X al punto Y es de 3.2 metros. Lo primero que debemos hacer es analizar la representación gráfica para poder ubicar los datos conocidos y a partir de estos extraer otros que sean desconocidos. Entonces tenemos un edificio, otro edificio. Podemos identificar un puente al cual tenemos que hallarle la longitud. Se observa que en la figura viene un triángulo. Ese triángulo tiene marcados los vértices que representarían los ángulos, es decir, que tendríamos el ángulo X sería 29.21 grados, el ángulo Z sería 34.91 grados y un ángulo desconocido que sería el del ángulo Y. Se nos entrega la medida de una longitud desde el punto X hasta el punto Y, que equivale a 3.2 metros, y podemos entonces analizar si se puede resolver primero que todo aplicando la ley de los senos. Entonces observamos que si tenemos dos ángulos interiores y un ángulo opuesto a uno de ellos, podemos aplicar la ley de los senos, ¿cierto? Y también observamos previamente, podemos haber analizado que la distancia del punto X al punto Z es la misma distancia o longitud que necesitamos hallar que la del puente. Es decir, que esa longitud realmente estaría representada por la medida del lado Y, considerando que cada lado se marca de acuerdo al ángulo opuesto. Es decir, si tengo el ángulo Y mayúscula, el lado opuesto va a ser el lado Y. Y ese es el que mediría la distancia desde el punto X hasta el punto Z, que sería la longitud que se nos está pidiendo, que es la longitud del puente. Entonces, recordando que la distancia del punto X al punto Z es el lado Y, podemos ver que 3.2 sería la medida del lado Z y que desconocemos la medida del lado X. Entonces, para poder saber con qué razones de las tres que vienen en la ley de los senos vamos a trabajar, debemos tener en cuenta que una de ellas debe ser la de la incógnita, o sea, la medida de Y. Pero para poder aplicar esta razón o utilizar esta razón, se debe conocer el ángulo Y. En este momento, habíamos dicho previamente que era desconocido. Sin embargo, siempre que se conozcan dos ángulos interiores, es fácil calcular el tercero mediante la aplicación del teorema de la suma de los ángulos interiores. Es decir, que si tenemos la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo, esta va a dar 180, es decir, X más el ángulo Y más el ángulo Z va a ser igual a 180 grados. En este caso, como el que queremos hallar es el lado Y, vamos a dejarlo quieto y no hacer ninguna operación con él por el momento. Lo que vamos a hacer es tomar el valor de X, del ángulo X que es conocido, del ángulo Z que es conocido, y están sumando y van a pasar a la derecha de la igualdad a restar. De modo que vamos a tener que para calcular el ángulo Y va a ser igual a 180, va a ser igual a 180 menos 29.21 menos 34.91 para que nos dé un total de 115.88. Ese sería el valor del ángulo Y. Ahora ya habíamos visto que podíamos trabajar con esta razón, que es la de Y sobre seno de Y. Ahora debemos escoger alguna de las otras dos razones, pero de esas dos razones, la que escojamos, se deben conocer tanto el lado como el ángulo. Entonces, debemos trabajar con la razón que dice que Z sobre seno de Z, ¿cierto? Porque son los dos lados conocidos, el ángulo conocido y el lado conocido. Entonces trabajaremos con la razón Z sobre seno de Z. Entonces, lo que debemos hacer es tomar la razón que tiene la incógnita Y sobre seno de Y la reescribimos e igualamos con Z es igual a Z sobre seno de Z, en este caso. Una vez que está reescrita, lo que vamos a hacer es despejar la incógnita, que es la Y.
pero en este caso está siendo acompañada del seno de y que está dividiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es ese seno de y que está dividiendo va a pasar a la derecha de la igualdad a multiplicar, de modo que y quedaría solo y nos quedaría aquí a la derecha, nos quedaría z por seno de y dividido entre seno de z. Si hacemos la sustitución de los valores, z sería 3.2, entonces colocamos 3.2 metros por el seno de y ya lo hemos calculado, nos da 115.88, lo escribimos ahí, lo dejamos indicado, y dividimos entre el seno de z es 34.91, mide el ángulo, entonces colocaríamos seno de 34.91. A continuación, pues hacemos la operación que nos quedaría de la siguiente forma. Tomaríamos 3.2, vamos a multiplicar por el seno de 115.88, luego vamos a dividir entre el seno de 34.91 y vamos a obtener el valor de 5.03, que serían metros. En este caso, hemos hallado el valor del lado y. El valor del lado y es la distancia que hay desde el punto X hasta el punto Z, que es la misma longitud del puente. Y así hemos terminado este ejercicio.